vamos a comenzar el programa de esta semana, de este viernes, con la sección, una de las secciones que más éxitos han tenido en este comienzo de la quinta temporada, como es la del doctor Rafael Ramos. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, que sepas que además, como hemos subido muy tarde el vídeo tuyo de... pues hace 7 días, yo creo que lo subimos, la gente empezó a preguntar por redes sociales, ya estaba hablando un poco, pues, sobre todo tema de coronavirus, pero luego han dicho que si se podían dejar otro tipo de preguntas para ti. Digo, ¿no? Si Rafa es traumatólogo, claro. digo, solo falta que preguntéis por la lesión de Piqué, que me imagino que se la habrán preguntado a Rafa ya unas cuantas veces, porque además controla bastante del tema. ¿Piqué qué? ¿5 o 6 meses de baja? Pues posiblemente sí. Ya sabes que no tenemos toda la información que tendrán los servicios médicos del Barcelona, pero bueno, viendo un poco cómo fue la lesión, pues seguramente ese tiempo, sí. Sabéis también ahora que el Barcelona tuvo hace un par de años varias lesiones de ligamento cruzado anterior, iniciaron un programa de recuperación más rápido, más o menos establecido en 4 meses en vez de en los 6 meses que tenemos todos, más o menos. ¿Por qué? ¿Y en qué se basaba? Bueno, fundamentalmente en la fase de readaptación. Ya sabéis que es muy importante no solo la cirugía, pero la cirugía al final, a la gente que lo hacemos, es una cirugía más o menos estándar, utilizamos la misma técnica hace mucho tiempo, estamos mejorando la técnica sobre todo en chicos más jóvenes y en mujeres, donde la anatomía y el funcionamiento del ligamento cruzado trabaja de otra forma, pero lo que es el tratamiento habitual de un deportista pues es el mismo. Lo que sí se ha modificado es el tiempo en la readaptación, los tiempos en la readaptación, incluyendo fases de trabajo sobre arena, etcétera, que mejoran los tiempos. Vamos a ver, que seguro que muchos estáis escuchando y bueno, a mí que me interesa lo de Piqué si estamos en un programa de running y de trail running. Vamos, es muy importante porque las lesiones de ligamento cruzado o ligamento, en este caso lateral, también afectan muchas veces a corredores de montaña, a cualquier tipo de deportista. Entonces, que el fútbol, que normalmente suele ser pionero a la hora de readaptar, en este caso, o de intentar acortar plazos, porque estamos hablando de un deporte profesional, con los años me imagino que eso se trasladará a otros deportes, o se intentará trasladar, ¿no? No, pero sí que lo trasladamos, ¿eh? Ya sabes que yo trato deportistas de todo tipo y en este caso pues le pongo bastante cariño, como sabes, porque me gusta mucho vuestro deporte. Sí. Y yo creo que los plazos en este momento en vosotros pues posiblemente puedan estar por ahí, ¿eh? Pueden estar en algunos casos cerca de los 4 meses, con algunas cosas nuevas que están apareciendo, como te digo, fundamentalmente en esa última fase, a partir del 3er mes de readaptación. Uh-huh. Bueno, dejamos un poco lo de Piqué, porque bueno, ha sido uno de los temas que me imagino que Rafa seguro que estaba súper enterado de, como todos, y él más casi por defecto profesional. Estamos en un momento en el que hablamos de vacunas. Yo te voy a preguntar, porque le estoy preguntando, estamos dando también a nivel nacional, llevamos prácticamente 48 horas en las que solo hablamos de vacunas. Alemania comienza a vacunar contra el coronavirus en diciembre, España dice que va a pedir el doble de vacunas para que cada español tenga casi 2 veces para vacunarse. Estamos hablando de cómo lo están haciendo por comunidades, ya ha hablado Madrid y el País Vasco que querían seguir un poquito por libre. La preocupación que yo tengo y que me imagino que muchos ciudadanos se habla mucho de vacunas, pero casi en un tiempo récord. Normalmente cuando se habla de una vacuna para un tipo de enfermedad, hablamos de un desarrollo de meses, incluso años. Sí, está claro. Lo que pasa es que la trascendencia que ha tenido este virus a nivel social, a nivel mundial, pues posiblemente no la hayan tenido otros virus como repercusión, ¿no? En tan poco espacio de tiempo y con una morbimortalidad tan alta. Entonces, pues yo creo que las casas farmacéuticas se han puesto a trabajar muchísimo, se ha invertido en muy poco tiempo el dinero que a lo mejor no se había invertido en investigación con anterioridad, y esto, pues el producto va a ser que efectivamente en unos meses vamos a tener las vacunas. Otra cosa distinta es el funcionamiento, ¿no? Cómo van a funcionar finalmente a nivel social, no individual, sino a nivel social, ¿no? Y lo único que como ciudadano no me parece muy correcto es que, bueno, se esté utilizando las vacunas un poco también a nivel, no sé, político. La carrera por la... Sí, hay un titular que creo que es el más buscado ahora mismo en Google, que es la carrera por la vacuna contra el coronavirus. ¿Dónde se celebra? Sí, eso, ¿verdad? Para ir a correr nosotros también. Javi Sancho. Si vaya en Margarit, sale. Pero sí, yo creo que lo interesante es, por supuesto, que tengamos la posibilidad de eso, porque claramente va a permitir una cierta inmunidad
no sabemos todavía cuál, se habla de un 60%, y bueno, pues lo que está claro es que cualquier paso hacia adelante en esta carrera, no para vacunas, sino contra el virus, pues es muy interesante, ¿no? Pero bueno, que todo el mundo trabaje en la misma línea, porque al final todos somos igual de interesados, ¿no? Ni Madrid, ni País Vasco, ni España, ni cada comunidad, ¿no? Sí, lo más Rusia, interesante es que Unidos, todos trabajemos en la misma línea. Luego te voy a hacer una preguntilla más de coronavirus. Ya sé que no es ni mucho menos tu especialidad, pero sé que estás más enterado que lo que podemos estar el 80 o el 90% de los que estamos en este programa y los que nos están escuchando desde casa. Diego, pregunta para Rafa, porque bueno, además has tenido circunstancias personales desde que nos vimos por primera vez con él. Si te acuerdas, me quejaba de una lumbalgia que todavía sigo con ella, con dolores de espalda, pero la semana en Ultra Sanabria me hice un esguince de 2º grado. ¿En tobillo o rodilla? En tobillo. Derecho. Estuve 3 semanas parado, he empezado a correr, pero noto todavía molestias y no sé si he empezado antes de tiempo o voy siguiendo más o menos los cauces. Estoy utilizando tobillera, me pongo el TENS, hielo. Vale. En todos los esguinces de rodilla o de tobillo, en cualquiera de los casos, hemos estado hablando antes de otro ligamento, es un ligamento más especial que en general requiere cirugía, que es el ligamento cruzado anterior. Pero en estos casos de esguinces estamos hablando de lo mismo, misma estructura. Es una estructura muy especial porque nosotros cuando corremos, cuando adaptamos el movimiento del ligamento en un movimiento a otro, nosotros no lo conocemos, lo hace automáticamente el ligamento, ¿no? Eso se llama propiocepción. Eso es lo que toca entrenar a veces. En los esguinces más leves a veces da mucha guerra el ligamento y molesta y no acaba como de solucionarse, y es fundamentalmente porque está muy inervado por esas fibras nerviosas que dan la sensación, ¿no?, de estirarse y volverse a contraer, y eso es lo que tenemos que recuperar, ¿no? Entonces yo te animo a que, además de la fase antiinflamatoria, que es lo que me estás contando que has hecho, trabajes mucho la fase de propiocepción. Vale. Estoy haciendo ejercicios de equilibrio. Pues eso es lo más importante. Lo más importante, porque el ligamento necesita aprender, una vez que se ha lesionado, a reaprender un poco cuál era su trabajo, ¿no? Pues se ha despistado un poco con esa distensión de las fibras, no solo del ligamento, sino también las fibras neurológicas. Uh-huh. Dani Sanabria, que sí que tienes pregunta para el doctor Rafael Ramos. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Dani. Mira, mi pregunta es un poco genérica, incluso a lo mejor un poco absurda, pero ¿por qué a veces con una misma lesión o molestia dos especialistas médicos o dos fisioterapeutas, ¿no? Yo que soy bastante de la fisioterapeuta, uno te obliga a parar por completo la actividad y el otro te permite seguir corriendo, aunque con ciertas precauciones, ¿no? Pero hay uno que es, no, ni se te ocurra salir así, y hay otro que en cambio te dice, no, mantente, sal a entrenar, sal a correr, eso sí, porque te fortaleciendo esta pregunta la llevas pensando varias semanas, ¿vale? Porque es la pregunta más complicada de responder, ladrón. Pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Si se te ha ocurrido ahora mismo, tienes mucha malicia, pero no voy a intentar hacerlo. Sí, no, es cierto. Vamos a ver, en primer lugar, cada uno tenemos un formato de enseñanza. Cada uno tenemos un tipo de paciente, unos tipos de pacientes. No todos los traumatólogos nos dedicamos al mundo del deporte. Eso no quiere decir que un traumatólogo no sepa hacer una artroscopia de rodilla excepcionalmente, mucho mejor que yo, aunque yo me dedique al mundo del deporte. Pero mi visión de la lesión no tiene nada que ver con el artroscopista, que hace seguro mucho mejor que yo un ligamento cruzado anterior, pero que no hace el seguimiento en el mundo del deporte, o sea, no hace esas otras fases que decimos de fisioterapia y readaptación. Eso también puede pasar con los fisios, es exactamente lo mismo, ¿no? Y luego hay algunas estructuras que seguimos, que para la gente que nos dedicamos al deporte tienen muchísima importancia, y sin embargo, por ejemplo, para un traumatólogo general, con que tenga fama, si no se dedica al deporte, pues no le da tanta importancia como son los tendones, ¿no? Los tendones para nosotros son fundamentales, entendemos que es una estructura muy importante para el mundo del deporte, y sin embargo, en mi formación convencional de traumatólogo, pues el tendón era, digamos, el niño pequeño, el que no servía para mucho, ¿no? Y nosotros sabemos en el mundo del deporte que no es que no solo sirva, sino que además muchas veces nos deja apartados del tema, ¿no? Hablando de correr,
pues claramente acordaros del tendón de Aquiles, ¿no? Que es uno de nuestros problemas, o el rotuliano, por ejemplo, ¿no? O sea que, nada, parece que una tendinitis de rotuliano, pues nada, no tiene importancia. No tiene importancia a lo mejor para la población general, pero para nosotros que nos gusta correr, pues tiene mucha importancia. Y un Aquiles no te quiero ni contar. El Aquiles es fundamental, además, para montaña. Entonces, el formato de tratamiento, pues efectivamente, digamos, la primera fase es el reposo, ¿no? Pero nosotros sabemos, la gente que nos dedicamos al deporte, que el reposo en el tendón pues no le viene bien, ¿no? O sea, los traumatólogos deportivos más conocidos pues hay multitud de artículos diciendo que el reposo únicamente en la fase más aguda, ¿no? Después el tendón no responde bien a un reposo más prolongado. Creo que he contestado. A ver, tengo también aquí un par de preguntas para Rafa, antes de que me ponga yo con ellas. Y nos pregunta también el compañero Jorge Millaruelo, que este es contertulio también de la Casa de Ingrávidos. ¿Estirar el uso de las zapatillas puede desembocar en lesiones? ¿Cuándo hay que tirarlas a la basura? Vamos a ver. Hoy habéis preparado preguntas muy buenas, sí, señor. Bueno. A ver, hombre, ya sabéis que hay un mercado enorme con el tema de las zapatillas, ¿no? Y las casas comerciales, pues claramente van a tirar a que consumas el último modelo que han sacado. Por tanto, que el consumo sea el menor tiempo posible, ¿no? O sea, que estiremos las zapatillas lo menos posible. Pero por otra parte, todos sabemos y conocemos, cada vez conocemos más, de lo bien hechas que están las zapatillas, que están tan bien hechas que superan claramente a muchos zapatos de marcas importantes, ¿no? O sea, estamos hablando de diseños e investigación muy importante. Entonces, en ese sentido, como que se contradice un poco la cosa, ¿no? Que es decir, tienes los mejores materiales para utilizar una zapatilla, pero sin embargo lo tienes que utilizar pues 500 kilómetros o como mucho 6 meses, ¿no? No lo tengo tan claro y, hombre, si fuésemos serios deberíamos hacernos caso de lo que dice la casa comercial, ¿no? Sobre cada zapatilla, ¿no? El tiempo de uso y los kilómetros para lo que está pensado, ¿no? Pero ahí pues influyen muchos factores que no son estrictamente técnicos. No, yo estaba pensando yo creo que no hay ninguna zapatilla en la que haya hecho caso, porque si son 800 kilómetros, los que somos runners habituales, eso lo puedes hacer 5 o 6 meses, bueno, no, más. Hay gente que lo lleva menos, claro, entonces es la hay gente que lo lleva muy a rajatabla, lo lleva, bueno, ya sabéis que hay aplicaciones donde tú vas apuntando tus estos y lo llevas muy a rajatabla, ¿no? Lo que pasa es que en tema de montaña, de trail running es más complicado, porque además bueno, ahora hay fórmulas y demás para intentar mejorar un poco o recuperar lo que es la suela, pero claro, tú usas una suela Vibram con una serie de tacos. Claro. O yo creo que son más las sensaciones, ¿no? Sobre todo la gente que ya está en ese nivel, ¿no? En nivel de contar los kilómetros y ver un poco el ritmo de cada zapatilla, que en la mayoría de los casos, que eso sí que es muy recomendable, no utilizar siempre el mismo modelo, sino intentar cambiar con 2 modelos al menos, ¿vale? Pero los que ya llegamos ahí, pues tú las sensaciones que tienes con las zapatillas están claras. Quiero decir, yo me pongo una zapatilla ahora que tiene 3 años, que la ves aparentemente nueva y sales a correr con ella y ves que no. Pero hasta llegar a correr riesgo de lesionarte. En algunos casos sí, pero claro, también depende mucho de porque a veces compramos la zapatilla porque es el último modelo, pero los apoyos no los conocemos, no trabajamos el core, no trabajamos la propiocepción de rodilla y a veces eso que le echamos las culpas a las zapatillas y a lo mejor lo que hace falta es un poco trabajar, en vez de solo correr, trabajar un poquito más la fuerza, trabajar un poquito más otras cosas que a veces se nos olvidan. Sí, que eso es lo que diría Juan Carlos ahora mismo si estuviésemos con nosotros. Seguro. Vamos, seguro. Es lo que iba a apuntar, fijo. Eso y que un 10K no es explosivo. Voy a preguntarte otra duda que nos han dejado en el canal de YouTube. José Pirata nos ha preguntado por la vuelta a la competición, la vuelta a los entrenamientos después de haber pasado el coronavirus. En el caso de José, ha estado bastantes semanas con coronavirus, dando positivo, de forma continuada. Y él decía, claro, que él intentaba hacer cosas en casa, no podía, y luego José, sino que me corrija en el canal, pero no podía. Entonces, la preocupación es ahora la readaptación. Claro. La vuelta a intentar hacer esos entrenamientos que estaba haciendo antes, y ahora cada vez, desde que estuviste aquí hace un mes y pico, hay todavía más gente con coronavirus. Entonces, tienen esa inquietud a nivel deportivo. Bueno, 2 temas muy importantes. En primer lugar, el hecho de ser positivo no significa que haya tenido una trascendencia física. Solamente en el caso de que tenga síntomas es donde tenemos que tener un poco más de cuidado. También el hecho de haber pasado el coronavirus requiere que
si no te hagas un reconocimiento médico general exhaustivo, bueno, pues al menos que no salgas después de haberlo tenido a correr con la misma frecuencia, con la misma forma que lo hacías anteriormente, ¿no? Pero lo más recomendable es que te pases a que te vea un médico deportivo y te haga un reconocimiento mínimo básico deportivo para ver que estás bien. En el segundo caso, que es el caso un poco más serio, donde efectivamente ha habido síntomas con un rango de importancia mayor o menor, pero en ese caso creo que es obligatorio que te hagas un reconocimiento médico básico. En este momento no se están haciendo espirometrías, que sería muy interesante para nosotros, pues por el rollo, como sabéis, de no utilizar los tubos del sistema de la espirometría, etcétera. Pero bueno, por lo menos algo básico, ¿no? Y intentar hacerte una prueba de esfuerzo básica, pues por lo menos con el Pulsi, etcétera, pues yo creo que eso cuesta... Se nos marcha Diego Rodríguez del plató, que tiene trabajo. Adiós. Hasta luego, Diego. Eso cuesta, pues no sé, muy poco, 70, 80 euros, ¿sabes? Y creo que después de haber pasado un coronavirus sintomático, pues para este deporte nuestro y para otros, creo que es necesario hacer un reconocimiento médico deportivo con prueba de esfuerzo. Dani, la última para Rafa. Pues mira, voy a resucitar un clásico y además espero que sea facilita para que luego no me regañe Rafa. No te regaño. Me parece correcto. Muy fácil, a priori. ¿Estiramiento sí o no antes o después de correr? ¿Y de qué manera? Muy fácil, dice. Qué gracioso eres. Eres un gracioso. Pero tú lo cumples, Dani, tú lo cumples porque yo no lo cumplo. Bueno, vamos a ver. Técnicamente o fisiológicamente, ¿vale? Si tú haces las cosas, el entreno de forma progresiva, los estiramientos son obligatorios al final, seguro, sí o sí. Hay gente que necesita para ese calentamiento, que a veces no lo hacemos de forma adecuada, necesita estirar un poco, ¿no? Sobre todo si ha salido alguna lesión o, bueno, pues se les sobrecarga alguna zona. Eso también es interesante, pero al menos los estiramientos al final tienen que ser necesarios, ¿no? Yo tengo algunos muy buenos amigos que hacen carreras de larga distancia, que llevan corriendo toda la vida y que casi nunca han estirado. Es decir, que la fase de estiramientos ha sido pequeña y han tenido la suerte de tener pocas lesiones. Pero en algún momento de tu vida, por lo que sea, porque vas cumpliendo años, por un cambio de material, por un cambio de entrenos, etcétera, vas a tener alguna lesión, porque el deporte es así, ¿no? Y es en ese momento donde te das cuenta de la necesidad de hacer esos estiramientos, ¿no? Entonces yo sí que animo a que al menos al final del entreno pues se hagan los estiramientos para recuperación muscular adecuada. Y la pregunta de la semana, que podría ser, y no relacionada con el coronavirus, es, yo no sé si estás tan al tanto del mundo del trail running y el ultrafondo tú, Rafa, pero acaba de anunciar Kilian Jornet que quiere intentar batir el récord de 24 horas corriendo en pista que tiene Yanni Kouros, el corredor griego, en 1997. Son 330, más de 303 kilómetros corriendo en esas 24 horas en pista, consiguió en el 97. Él va a intentar batirlo. Iba a haberlo hecho la semana pasada, pero la meteorología no lo dejó, está en Noruega, y tiene bueno, pues ese reto que quiere hacer ahora a corto o medio plazo. Fisiológicamente, médicamente, ese tipo de pruebas o qué lesiones pueden acarrear a una persona que no está acostumbrada a correr. Kilian es un portento, etcétera, etcétera, pero son 24 horas corriendo en pista. Bueno, pero eso es una diferencia muy importante. Es decir, aunque yo por supuesto nunca lo he hecho, sí que he estado cercano a estas pruebas, porque tengo un buen amigo veterano con 68 años. Es que te he escuchado cuando has dicho eso, me ha venido una pregunta a la cabeza. Que el año pasado hizo el Lago Tahoe, que son 3 maratones en 3 días. El año anterior hizo las Torres del Paine en Chile, sabes que son 120 kilómetros, sí. Y con el que yo estuve, y bueno, vives no solo lo suyo, sino lo de los corredores de alrededor, ¿no? O sea que sí que he tenido cercano y la visión y la atención a esos corredores. Esto que me cuentas es otra historia, pero también con otro nombre, ¿vale? Porque ninguna de las cosas que hace este chico yo creo que están al alcance de nadie, creo que no están al alcance de nadie. Lo que se propone, pues igual que cuando hizo las 2 subidas al Everest, pues me parece una auténtica locura. A nivel fisiológico, pues es difícilmente entendible. A mí me gustaría conocer a la gente que está cercana a él, su médico, su nutricionista, sus fisios, y estar cerca para ver cómo lo hace, ¿no? Ya sé que no existe uno igual, pero independientemente de eso,
cómo hacen ese tipo de planteamientos para que fisiológicamente el cuerpo pues pueda aguantar esa barbaridad que me estás contando. Pero bueno, ¿qué posible, es decir, cuál por ejemplo es la lesión o cómo preparan médicamente o cómo se preparan un ultrafondista para una prueba de 24 horas en pista, o por lo que tú me estabas diciendo, 120 y tantos kilómetros o tres maratones seguidos? Sí. O después. Es exagerado, pero te quiero decir, no mira, es lo mismo que las 24 horas. Te pongo el ejemplo más claro. Él se enfrenta, pasa de la montaña a debutar en asfalto y hace 10 kilómetros para intentar bajar de 29 minutos en los 10 kilómetros. No lo consigue, se queda en 29 y pico. Pero luego, a raíz de esa prueba y de preparar esa prueba, empieza a arrastrar una lesión en los tibiales normal, que le aparta del asfalto y que le, porque es de alguna manera distinto a lo que él estaba haciendo, pues que es su fisionomía, su cuerpo, por lo que sea, pues está naturalmente adaptado a otro tipo de cosas. Sin embargo, en el momento que le has puesto un terreno más duro como el asfalto, unas zapatillas distintas a las que él utiliza, que no es lo que él ha estado haciendo desde crío, pues rápidamente se ha lesionado, ¿no? Y sin embargo, pues muchos de nosotros con sobrepeso pues corremos en asfalto 8 o 10 kilómetros de forma habitual y bueno, no solemos tener más problemas, ¿no?, que alguna sobrecarga, ¿no? En su caso yo creo que ha querido hacer algo que a lo mejor, porque 29 minutos hay que correr también. Decir, él tiene otro formato, entonces que ya es un tiempo estupendo, ¿no? O sea, para cualquier corredor hacer en 29 minutos es un muy buen tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que él ha querido ahí, pues a lo mejor por alguna preparación específica, y ha querido hacer algún intento un poco distinto. No, pero por eso mismo, porque distinto. Según él habla y nos cuenta la entrevista, que lo hemos tenido la entrevista hace 15 días aquí en el Grupo Marca, le hemos escuchado, bueno, pues es una cosa que a él le motivaba, él busca retos que le motiven, pero claro, ese primer cambio le ha acarreado una lesión en los tibiales que ha condicionado bastante lo que venía a continuación, que era precisamente este reto de 24 horas, pero es que a lo mejor 24 horas corriendo en una pista le va a acarrear otro tipo de lesiones porque no está acostumbrado. Eso es lo que te preguntaba. En mi opinión, seguramente, porque hasta ahora no estaba haciendo este tipo de carreras, ¿no? Yo creo que su cuerpo no va a estar acostumbrado, aparte de la barbaridad que supone estar corriendo 24 horas en pista, que es una locura, a todos los niveles, no solamente a nivel de aparato locomotor, sino también a nivel fisiológico, ¿no? Es un reto auténtico el hacer los controles también, que no sé los controles que va a tener, porque a veces también se mira mucho el tiempo para ver cómo está desarrollando el metabolismo, para no tener lesiones. Hasta las básculas. Eso, para no tener lesiones. Decía Juan Carlos Granado. Va a ser muy complicado. En la pasada semana hablaba de que incluso había atletas franceses que se van la báscula para pesarse, para ver cómo iba la deshidratación en este tipo de pruebas. Tenemos ahora, bueno, pues algunos otros mecanismos que llevan, aparte de la báscula, ¿vale? Pues que te miden rápidamente un poco el metabolismo corporal, cómo estás gastando grasas y tal, pero claro, son aproximados, ¿no? De ahí a pasar a una acidosis importante con alguna posible lesión cardíaca y tal, pues oye, estamos ahí. Sí, que no estamos hablando de una prueba. Estamos jugando a muchas cosas, ¿no? Sí, que no podemos llegar, Dani, de la noche a la mañana y decir que vamos a salir nosotros a correr 24 horas en pista, ¿no? Está claro. Eso siempre. Dani. No, y posiblemente ni un par de horas tampoco, ¿eh? Yo con una hora en pista yo creo que iba ya bastante bien servido. Bueno, me parece que nuestro próximo invitado va a hablar de esto, además, de un vídeo que se ha viralizado muchísimo y le vamos a tener ahora en Ingravios. Rafa Ramos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros, encantado como siempre, y bueno, pues nada, seguir así de... Y decirle a los oyentes y a la gente que nos está viendo en YouTube que dejéis las preguntas para Rafa, que claro, sí, encantado, y que sean más sencillas, ¿no? Que No, hombre, son las preguntas típicas y son a veces difíciles de contestar, ¿no? Pero son las preguntas con las que se encuentran nuestros amigos, que son, y mis pacientes, de forma habitual, ¿no? Porque el porcentaje de deportistas profesionales con respecto a los que no lo somos, pues es muy pequeño, ¿no? Entonces mi consulta, pues eso, viene uno de cada 100, un deportista profesional, y de cada 100 que viene a la consulta, pues que le gusta hacer algún tipo de deporte, pues un poquito más intensamente, ¿no? Un poco más de forma interesante, ¿no? Y que también tienen sus problemas igual de importantes. Perfecto, Rafa, muchas gracias.